Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amigos televidentes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien. ¿Cómo están todos los técnicos de este canal? Saludos para ellos. Amén, estamos bien. Para ellos, saludos. Gracias. Han enfrentado todo prácticamente un año de desafío del coronavirus. Y aquí estamos. No importa, aquí estamos. Bien, señores. Aquí hay muchas cosas de qué hablar. Y nosotros tratamos temas de lo que se deben hablar. Lo único que no pagan. No pagan, pero nosotros hablamos. Y una de las cosas que queremos continuar es el tema de ayer. Aunque hay muchas cosas realmente que se deben comentar. Pero vamos a seguir con el tema de los corredores, de los autobuses que se plantea para la modernización, para la eficientizar el transporte urbano, fundamentalmente. Miren, señores, los sectores sociales necesitan movilizar toda su fuerza con el fin de poder conseguir las cosas necesarias que contribuyan al desarrollo local, municipal y nacional. En esa situación, la mudez, la indiferencia y todo este tipo de vida resultaría ser, además de monótono, irresponsable. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque mucha gente no quiere hablar, no quiere presentar sus ideas por varios temores. Entre ellos el temor de perder los empleos que tengan. Pero no se trata de este momento, no se trata de este gobierno, se trata de otros gobiernos también. Tener disidencia es un riesgo. Y mucha gente obviamente prefieren preservarse en el lugar donde están y no correr el riesgo por hablar las cosas que son importantes incluso. Porque hay dos habladores. Hay el hablador, existe el hablador, que no sé por qué le dicen hablador, que habla la verdad. Y dice lo que siente. Aquí lo han bautizado como hablador. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de toda esta situación es importante que el ciudadano se exprese, pero es muy importante que se exprese con respeto, con dignidad y que además tenga la propuesta de lo que critica. Nosotros, desde el primer momento, hemos apoyado y vamos a apoyar
la iniciativa del gobierno con el tema del transporte urbano, que no debimos llegar hasta Luis Abinader. Esto debió terminarse cuando se construyó el metro. Es decir, que tenemos todos esos años perdidos. Desde que se construyó el metro se debió organizar el tránsito aquí en este país. Y nunca se debió haber dejado morir el corredor de Onza que creó Hanle Herman. El primer impacto de organización del sistema de tránsito fue precisamente la creación de la ONSA, que dirigió Hanle Herman. Incluso se crearon las líneas exclusivas del desplazamiento y se creó la AMET, una policía organizada en tránsito, que en otros países no debía existir, o mejor dicho, que en otros países no existe. Es más, hay lugares donde usted se cansa y no ve de caminar, ciudades, y no ve un policía de tránsito, porque esa policía de tránsito es una fuerza que ordena, que establece reglas y vigila. Pero si el ciudadano conductor no viola, no hay que vigilarla. El principal vigilante es el propio ciudadano. Pero eso es demasiado pedir para nosotros. Un país que hasta muchos insinúan hasta la pena de muerte. Pero bien, el tema, y lo tenemos que decir con la fuerza necesaria, pues si no, no tenemos el apoyo, el tema, el presidente de la República tiene que empoderarse cada día más con los temas vitales del país, porque si no nos respetan. Aquí para cualquier discusión de un ayuntamiento, lo que hacen es invocar la figura del presidente de la República. Y siempre aclaro lo siguiente, no me refiero en el momento, es en el pasado. Por ejemplo, una obra de construcción, un letrero que dice: esta obra se construye por disposición del presidente fulano, la foto del presidente y todo eso. Es una aberración, es más, es un abuso. Eso viene desde Balaguer, como viene la silla, la famosa silla que el presidente va para Enriquillo y hay un general encargado de transportar la silla donde el presidente se va a sentar en Enriquillo, que es una silla llevada en un vehículo especial y todo. Ese es el trabajo de aquel general, transportar la silla. Pero al mismo tiempo ese general era un jefe, porque ese general iba a donde los ministros: mire, que yo quiero poner mi nieto y todo a trabajar. Ah, mire, es el hombre que transporta la silla del presidente. Inmediatamente hay que resolverlo. De esa manera, señores, tan ridícula ha tenido este país una ola de tránsito en todo ese camino, y al mismo tiempo el tráfico de influencia.
porque el señor que transporta la silla del presidente hay que atenderlo, porque además era un general encargado de la silla. Ese era un puesto de encargar la silla. El presidente va para tal lado, ahí va el general en una camioneta con una dotación a llevar la silla y a vigilar la silla, y cuando termina montar la silla y traer. Eso, señores, cuando usted busca la nómina solo de esa actividad, yo no sé por cuánto, no voy a decir cifra, pero el general encargado de eso ganaba 700,000 pesos. Busquen cuánto se le pagaba al chofer, al ayudante, al que ponía la silla, al vigilante, a ese equipo, cuál era la nómina de eso. Entonces, eso parece irrelevante. Lo que pasa es que así es que marchan las cosas. Ahora, cuando se plantea del ordenamiento del tránsito, aparecen los caciques, los dueños, porque aquí hace tiempo que el tránsito urbano tiene 3 o 4 dueños. Ese 27, compre un vehículo y póngalo a trabajar ahí en la 27 de febrero o en la Churchill. Todo eso tiene dueño, que son los llamados sindicalistas del tránsito o el transporte urbano, yo no sé cómo llamarle. Entonces esos señores dicen, no, esos corredores no se pueden instalar. Es decir, el transporte de facilidad que el gobierno invierte a través de ONSA, no pueden transportar por determinado lado, porque hay que preservarle ese negocio cautivo a los sindicalistas que han hecho millones y millones y millones de pesos en este país. Y todo cada día más deficiente. El que quiera saber, usted ve en cualquier avenida aquí un sujeto con un bate, cruzada de clavos, un cuchillo, un machete, un revólver, para romper los vehículos que no pagan, que no están afiliados, porque la forma es afiliar gente. Primero, tiene que pagar una suma de dinero para que te admitan trabajar en una ruta y pagar una mensualidad. Entonces, así no. Así no. Estamos claros de que apoyamos todas las medidas que el presidente ha tomado en torno, y faltan más. Y faltan más. Y ojalá, hemos dicho, se anunció la creación de un ministerio nuevo. Y hemos dicho, claro, desde el gobierno pasado, desde antes de su último periodo, hemos hablado de la necesidad de crear el Ministerio de Transporte. ¿Qué sería el Ministerio de Transporte? Pero le tienen miedo los propios gobiernos. Danilo Medina le tenía miedo y Luis Abinader también. Porque el Ministerio de Transporte elimina una serie de mecanismos que generan recursos, pero esos recursos son de una manera u otra recursos estrictamente privados, que dan una cuota a determinados silleros. Cuando hablo de sillero, al hombre, me estoy refiriendo al hombre que transportaba la silla.
Usted se puede imaginar cuántos fabricantes de sillas estarían detrás de ese señor a ver si podía influir en el presidente para cambiar el modelo de la silla que tradicionalmente se transportaba, para ello vender la silla al presidente de la República, que en definitiva no es el presidente que la compra un aguizote que convence al presidente de que esa silla es mejor, que luce mejor, etcétera, etcétera. Son ejemplos tan sencillos que lo ponemos que ustedes piensan que estamos hablando por hablar, pero es así. Entonces, siempre hemos dicho la necesidad de organizar el tránsito. No se hace nada, señor presidente, con traer los autobuses, ponerlo en el corredor, sin organizar esta situación. Y por eso hemos abogado siempre con el tema del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, a cambio del instituto que hicieron, que varias veces tuvimos aquí a los creadores del Intran, del Instituto de Transporte, rebatiéndole el concepto. En esa situación, nosotros hemos sido claros y vamos a seguir siendo claros. Se necesita el Ministerio del Transporte. ¿Qué es el Ministerio de Transporte? Algo que manejaría todo lo que es transporte a nivel nacional, incluso el diseño de las carreteras, de los caminos, las decisiones del tipo de vehículo para el transporte, etcétera. Eso lo haría el Ministerio de Transporte. Pero que no se asusten las instituciones dedicadas a la construcción, porque ellos no van a construir. El ministerio lo que hace es diseñar, decidir, establecer la ruta y pedir una carretera de tal tipo y tal, porque se ha planificado que por esa carretera van a transportarse 37 autobuses por hora. Y esos 37 autobuses por hora necesitan una calidad de la carretera. Ellos dan la norma. Y quien construye entonces son los organismos del Estado o las licitaciones, los ganadores de las licitaciones para construir la carretera conforme a la necesidad. Mucha gente piensa tal vez que estamos hablando de disparate. Le voy a decir una cosa antes de irnos a la pausa. Hay países, y no voy a decir cuáles, porque hasta eso es un pecado aquí, donde han comprado flota de autobuses y los vendedores de esos autobuses han ido a esos países a ver por qué carretera y por cuáles calles van a desplazarse los autobuses que ellos están vendiendo. ¿Y saben por qué? Porque ellos dan una garantía. Y como ellos dan una garantía, ellos necesitan que las calles por donde se transportarían esos vehículos tengan determinadas condiciones para que no se deterioren antes, porque perderían, porque al dar garantía, en vez de una garantía de 2 años, a los 18 meses, o a los 12 meses, o a los 9 meses, esos vehículos van a estar destruidos porque la carretera no es adecuada. Eso se llama planificación, eso se llama organización, eso se llama responsabilidad. Entonces no basta con simplemente poner el corredor
y no reparar y no crear las condiciones para la preservación de esos autobuses y enfrentar a los malandros que bajo el nombre de empresarios sindicales se oponen y ejercen fuerza contra esas decisiones. Vamos a la pausa y retornamos con más en sentido común. Bien, señores, a pesar que todavía nos quedan argumentos sobre el tema del transporte, vamos a dejar para mañana una parte y vamos ahora a entrar en otro tema. Ojalá que el tema que vamos a tratar sea seguido por ustedes y lo vamos a tratar de hacer pausado, detallado, con el fin de que podamos dejar nuestras fallas claras y alguien nos edifique en ese sentido. Hoy, en el flamante gobierno que encabeza Luis Abinader, ha habido un debate, o hay un debate importante sobre otro tema que es importantísimo. Creo que hablamos claro en el tema pasado del transporte. Y como ustedes verán, parte de lo que planteábamos es también coincidente con lo que vamos a tratar, porque esa es la complejidad de un país, es que un tema coincide con otro y por eso es que una nación tiene que tener una planificación verdadera que admita los aciertos y los errores de un espacio a otro. El tema es, como le dice todo el mundo, la frontera. Ya ven que la frontera tiene transporte. Dos temas totalmente diferentes en su configuración tienen una relación de gran importancia: el transporte. Por eso es la necesidad del Ministerio de Transporte, porque lo que se resuelve en la urbe, en las ciudades, no es lo mismo que lo que hay que resolver en el tránsito a cualquier lugar y especialmente a la frontera. Miren, señores, sin mucha teoría, al oeste de la isla llamada La Hispaniola, en un momento determinado, se creó un pueblo con características totalmente diferentes a la otra parte. En otras palabras, se creó Haití, que mediante tratados y tratados llegó a ser dominio de otras naciones europeas
que disfrutaron de la riqueza de aquella demarcación, porque hablamos cuando todavía no era república. La isla se dividió en dos, hubo guerras e invasiones, hasta que llegó el momento de que se reconoció dos países en una sola isla, dos naciones y una isla, donde se estableció una división imaginaria y luego en algunos momentos se creó una división física considerable a través de marcas o mojones, que entiendan bien, no confundan una cosa con la otra. Eso dividía la frontera entre el país de la República Haitiana y la República Dominicana. Ya dijimos que no vamos a entrar en una serie de detalles porque serían detalles históricos. Lo importante es que hay dos países en una sola isla y que la isla completa es pobre, pero hay uno más empobrecido que otro que le tocó en este momento ser Haití, porque en otro momento era diferente. Mucha gente no sabe que Haití fue una o tal vez la colonia de mayor riquezas, la que le dio más riqueza a Francia, que era quien dominaba Haití. Sin embargo, hoy Haití es la nación más pobre de los países hemisféricos. Razones habrían tiempo para analizarlo. Pero esa situación, esa diferencia entre Haití y la República Dominicana, pues se establece ante un país que no tiene prácticamente nada, simplemente su espíritu, su orgullo y la necesidad de vivir. Ante la necesidad de vivir, la República Dominicana es una panacea para los haitianos que de una manera u otra se la ingenian para cruzar de manera legal e ilegal a un lugar donde ellos entienden o donde en realidad es mucho más fácil económicamente para ellos subsistir y mandar a su familia. Y hay muchas cosas sociológicamente que definir y que no es el momento en un programa para definirlo, sino para esbozarlo. Hay grandes conflictos sociales, económicos, etcétera, que se han debatido entre las dos naciones, conflictos militares, guerras, en fin. Y por lo tanto, hay una división legal, que es la frontera dominico-haitiana, que han dejado establecido una relación de comercio sumamente importante. Haití dicen que es el segundo, pero en realidad es el primer socio económico de la República Dominicana. En el único lugar que nosotros tenemos una balanza favorable, una balanza comercial favorable con Haití, después todo es lo contrario. Entonces, señores, en este caso con Haití y con Cuba,
refiriéndome al Caribe, porque nosotros, Cuba no nos vende nada, mientras nosotros algunas cosas. Sin embargo, hubo un momento donde la balanza de intercambio comercial entre Cuba y la República Dominicana era lo contrario. Pero hablo en un momento ayer, no estoy hablando del momento del pasado. Es decir, que Cuba nos vendía a nosotros más que lo que nosotros le vendíamos a Cuba. Razones políticas del bloqueo rompieron esa situación y tenemos entonces la situación que hay hoy. Pero el tema es Haití. Ante esa situación que hemos dibujado, la presión económica y social en Haití obliga a los haitianos a desplazarse, como obliga al dominicano a irse a cualquier lugar, porque que no sea para Haití. Si tú le abres la frontera al dominicano para irse a cualquier parte del mundo, entonces te darás cuenta cuál es la situación haitiana, la reacción humana de Haití frente a la situación en que vive. Porque muy bien, yo oigo a algunos analistas hablar de que una cantidad de venezolanos que están aquí huyendo de la tiranía de Venezuela o de la tiranía de Cuba y todo eso. Pero esos retrasados que hablan así no piensan en ningún momento la cantidad de dominicanos que hay fuera y que se van en yola y que se han ido como quiera. Que pongan por un mes fronteras abiertas para que usted vea cuántos dominicanos se van a ir de este país. Entonces, tenemos que ser realistas. Ante la situación que perjudica a la República Dominicana por diversas razones, culturales, comerciales, en fin, entre Haití y esta nación, crean la necesidad de establecer o cumplir con un mandato de ley, que es la ley que tienen todos los países, sus leyes fronterizas. Solo que en el caso específico de la República Dominicana, tenemos ese conflicto, una isla dividida en dos naciones, donde no hay ningún obstáculo que no sea el obstáculo teórico o imaginario para un tránsito entre Haití y la República Dominicana. Por eso, cada día la población haitiana ha ido creciendo. La población haitiana en la República Dominicana ha ido creciendo y creando al mismo tiempo una serie de conflictos que son producto del debate permanente ante las dos naciones y los organismos internacionales que de una manera u otra en aquellos tiempos manejaron a su antojo y se beneficiaron de ambos lados y que hoy, por razones de conveniencia, tratan de resolver a su manera. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que dentro del marco de la situación que hemos dibujado, hay que buscar una solución. Y hay que buscar una solución adecuada, fuera de los extremos, porque no hay una forma mecánica, a pesar del avance del tecnológico del mundo, que pueda cortar la isla y retirarla, hacer un canal de agua y retirarla a una distancia, échate hacia allá y nosotros hacia acá, y que entonces haya que cruzar por una especie de canal, separar la isla en dos naciones. Esa ficción podría ser parte de una solución. Pero como eso no existe, y las posibilidades
ni las posibilidades tampoco, entonces hay que entenderse entre las dos naciones, sin la intervención necesaria de interesados por una u otra causa. Los gobiernos dominicanos, en su diferente época, han tratado de resolver el problema con extremas decisiones. Otros le han sido indiferentes, en fin, pero no ha habido en los últimos tiempos, una decisión donde sea consensuada, porque tienen que participar obligatoriamente las dos partes. Y ahora, hoy en día, parece que hay un interés marcado para manejar la situación que planteamos. Y se ha hablado insistentemente de la construcción de un muro físico que separe a las dos naciones. Un muro físico, señores. Ese muro que, de acuerdo a algunos dominicanos, sería construido a iniciativa del país, en una extensión lineal aproximadamente de 360 a 370 kilómetros, para levantar una gran pared que separe a las dos naciones. Pero hay algo importante. Y lo importante que hay es que esa pared, ese muro que pretenden construir, habría que ver de qué manera sería útil o sería inútil. Eso no tiene asidero para nada, no importa quién lo plantee. Hoy hay una serie de ofertas tecnológicas de vigilancia de la frontera. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a dar una pincelada de lo que sentido común entiende que junto a una parte de lo que se está planteando puede ser una panacea del problema. Porque el único problema que resuelve el tema Haití y la República Dominicana es un consenso que obliguen las leyes de ambos países a cumplirla permanentemente. De lo contrario, siempre vamos a estar en conflicto. Aún con ese consenso que hablamos, basta tener una vecindad tan cerca con una línea imaginaria para que hayan conflictos. Siempre habrán conflictos. Pero vamos a una pausa y retornaremos con más en sentido común. Bien, señores, qué bien, qué bien. Miren, la frontera, la llamada frontera. ¿Cuántos dominicanos conocen la frontera? O la frontera. No sé cuántos, no me atrevo a decir el porcentaje, pero son muchos. Es para que se imaginen realmente, si usted pone un mapa de la isla entera y trata de colorear la línea divisoria, se dará cuenta que va a partir desde Pedernales
hasta Pepillo Salcedo. Y en esa línea usted puede medir entre 360 y 370 kilómetros lineales. Lo que significa que para caminarlo hay una diferencia en términos de rendimiento, velocidad y kilometraje. Sobre esa línea imaginaria, usted tendría que levantar el famoso muro, donde va a encontrar muros naturales, producto de la composición topográfica del terreno. Sin embargo, hoy, con la modernidad, con la fuerza, con la vigilancia y con los acuerdos consensuados, con la ley, se puede manejar. Pero hay que pensar, y luego de pensar, levantarse y decidir. Todo haitiano, y hablo de haitiano porque estoy hablando de coincidencia geográfica, no necesariamente de coincidencia migratoria, porque aquí hay una cantidad de gente que no son haitianos, que tienen otras características. Pero la haitiana es la conflictiva por alguna razón. La discusión por la competencia y por las diferencias culturales, económicas, etc. Sin embargo, todo eso se puede minimizar y se puede manejar con disposiciones que sean disposiciones consensuadas, reconocidas, entre nuevos tratados. Porque en el pasado hubo tratados que se respetaron de una u otra forma. Hoy todo es diferente. Pero lo que se está hablando, una gran parte, tiene una lógica que habría que analizarla. Y la otra parte, pues dejarla al transcurso del tiempo. Pero hay que hacer algo. Y hay que definir y hacer cumplir esas definiciones. Como ya hemos hablado de que 360 o 370 kilómetros lineales, le podemos decir de la siguiente memoria. Si usted imaginariamente ahí en su casa coge un lápiz y se pone a hacer cuadritos, se dará cuenta de que usted puede hacer un cuadrante donde hayan aproximadamente 1.500, 1.600 tareas en un cuadrado, en una figura cuadrada, imaginariamente. Haga un cuadrado y vaya estableciéndolo y separe cada cuadrado de eso de un espacio prudente entre uno y otro, y verá que le va a dar aproximadamente unas 300 y tantos cuadrantes de punta a punta en la frontera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en cada cuadrante de eso, que suponen un espacio, una figura cuadrada de 1.000 por 1.000, le da 1.000.000. 1.000.000 de metros cuadrados son aproximadamente 1.600 tareas
de terreno de acuerdo a nuestras mediciones agrarias. Con esa figura, con esa medida agraria que planteamos, se establecen, ya hemos dicho, unos 300 y pico de asentamientos que se asentarían en 1.600.000 tareas, perdón, en 1.600 tareas aproximadamente, que vendría siendo 1.000.000 de metros cuadrados. Qué pena que no haya llegado Miguel Gil por su condición de agrónomo, que podría ayudarnos en este tema, aunque a él no le interesaría mucho, pero sería una parte importante la opinión de él. Miguel Gil, que es un hombre, es un polímata o polímata, que tiene conocimiento de muchas cosas, y este es un tema porque él además es agrónomo. Entonces, dividir en lo que se llama asentamiento de 1.000.000 de metros cuadrados, de punta a punta en la frontera, nos imaginamos en un asentamiento humano con proyectos definidos, previamente estudiados, porque si usted lleva ahora mismo a Marlon, usted lo convence de que se vaya a un asentamiento en la frontera y lo pone allí, a los 3 días va a desertar de allí, porque imagínate, pero el gobierno dominicano tiene que enfrascarse, ese dinero del muro que plantean y de otras cosas, enfrascarse en ir acondicionando ese 1.000.000 de metros cuadrados y determinar qué se puede hacer en ese 1.000.000 de metros cuadrados, y de ahí van a salir varios proyectos productivos que devuelven la inversión en unos años. En estos 1.000 metros cuadrados podemos desarrollar un proyecto productivo agropecuario con toda la tecnología necesaria. Ese asentado, que debe ser un ciudadano que tenga la voluntad y la vocación militar o civil. Hay muchísimos militares de rango subalterno, capitanes, mayores, hasta coroneles y generales, que verían abierta la posibilidad de poder tener 1.600 tareas en la frontera, rayando en la frontera, para un equicultivo que ha sido ya preestudiado y al mismo tiempo con un financiamiento disponible para tales cosas. Esos militares que no perderían su rango, pero trabajarían en función del proyecto, no en función militar, y se establecería entonces un asentamiento coordonado en la frontera de defensores, de dueños de sí mismo, y crearían la conciencia de Cosa Nostra. Lo de Cosa Nostra, entrecomíllenlo, para que luego no se confundan. Y lo digo de Cosa Nuestra, vamos a defender los nuestros. Eso se hizo en otro sentido sociológico. El colonato es una parte de eso. Es decir, que hay un cuadrante establecido que determina que las orquídeas allí tienen una amplia posibilidad
de desarrollarse. Entonces, algún cultivador de orquídeas se va a interesar por la garantía que tiene, por el mercado que tiene seguro y por la facilidad que le da el Estado. Entonces, de esa forma, crearemos con el tiempo un cordón productivo que se distinguiría en todo el orden territorial, basado a su orden de vigilancia y su productividad. Eso es parte de lo que sentido común puede aportar en torno a lo que es el valor, la necesidad física, porque todo eso tiene que estar soportado por las leyes, por la jurisprudencia, por todo, por la Constitución, etcétera, etcétera. Hay que legislar para hacer eso, pero al mismo tiempo, de esa forma construiremos un cordón de vigilancia fronterizo sin la necesidad de un muro físico. El reto se lo dejo a Miguel Gil para que él, a través de Momentum, exprese su criterio al respecto. Mientras tanto, Sentido Común estará de nuevo con ustedes mañana a la misma hora, con el mismo espíritu y con este servidor, Marco Santana. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.